Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Contar para editar. Un pretexto para narrar experiencias de lectura. Un programa de la editorial y librería de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Les damos un cordial saludo para este nuevo encuentro de Contar para Editar. Este programa es una buena oportunidad para conversar sobre las narrativas de los múltiples lectores que habitan la lectura como un ejercicio vital. En la dirección y realización estamos Marcela Willes Toro y Juan Carlos Rodas Montoya, siempre con el pretexto de relatar historias y conversar sobre las emociones de poetas, ensayistas, artistas, escritores, docentes y personajes del mundo editorial, esta vez contadas a través de sus propias voces. Contar para editar, una experiencia de formación lectora. Es maravilloso para nosotros poder acompañarlos una vez más con un nuevo invitado, novedades y recomendados literarios. Recuerden unirse a nuestra página de Facebook Editorial UPB, en la que podrán encontrar noticias editoriales, pero también comentar y contar sus propias historias del mundo de la literatura. Damos inicio a Contar para Editar, el programa radial sobre las experiencias de los lectores. En esta oportunidad le damos la bienvenida al escritor Emilio Restrepo, uno de los escritores de la colección Policías y Bandidos de la UPB. Algunas de sus obras son Joaquín Tornado, Detective, El abrazo de la viuda negra, Nos vemos en el infierno, Mon Amor y El primo y el timo. Emilio, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos para conocer más de su trayectoria como lector. Juan Carlos, un verdadero honor, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta está en el orden de qué libro está leyendo actualmente y cómo se define como lector, si existe alguna clasificación. Sí, Juan Carlos, precisamente hace 15 días me vi la película del Decamerón de Pier Paolo Pasolini y me pareció una propuesta un tanto bizarra, muy personal de él como director. Entonces tuve la curiosidad de volverme a leer el Decamerón. Yo había tenido una primera lectura posadolescente al ingresar a la universidad y leí el Decamerón como un proceso de divertimento intelectual, básicamente por leer sin mucha profundidad de tipo filosófico ni académico. Ahora, después de ver la película de Pasolini, que recoge algunos capítulos del Decamerón, dije, ve hombre, hace mucho que no me leo el Decamerón, me lo quiero volver a leer ya con un criterio adulto, lector, de escritor, de un poquitico más de análisis, a verle las costuras al libro, y le estoy echándole muela al Decamerón. Entonces estoy leyendo una antología de los mejores cuentos del Decamerón, porque hay un acuerdo de que no todos son brillantes, hay unos fácilmente prescindibles. Es perfectamente razonable en una colección que tiene 100 cuentos que no todos sean obras maestras, claro. Pero esta edición que estoy leyendo es una edición que recopila los que se han considerado los mejores, más elaborados, más inteligentes, con mejores giros sobre el Decamerón, y me tienen encantado, porque estamos hablando de esa moral de antigua, de la época de la Edad Media, donde esa maldad de esos curas, esa avaricia de esos párrocos, ese abuso de esos señores feudales, esa lubricidad de todas esas niñas, esa aproximación del goce, donde vivir era la única opción que había, porque es que el promedio de vida en esa época eran 35, máximo 40 años, la peste rondaba Europa y había que gozársela, y esa gente se supo cómo gozar eso antes de morirse. Entonces usted pasa del asombro a la carcajada en ese Decamerón. Entonces estoy feliz, además de que yo como lector y como escritor he trabajado la picaresca. Entonces volví a retomar y quiero retomar una línea de lectura en torno a la picaresca. Ya tengo una lista escogida porque me alimenta mucho, porque me permiten conocer el carácter humano de una forma poco solemne, de una forma risible, de una forma juguetona, donde no hay, donde se burlan de la hipocresía, de la norma, de lo considerado como correcto, lo políticamente correcto, y ellos se la gozan. Entonces estoy muy contento y me he divertido mucho, porque para mí compendia
lo que debe tener la buena literatura, estar bien hecha, ser interesante, ser atractiva y ser muy divertida. Entonces el Decamerón cumple esa función en mí. Bueno, la segunda pregunta era sobre la clasificación como lector. ¿Existe esa clasificación o no existe una categoría para identificarse como lector? Sí, necesariamente como lector por la edad que tengo y por la generación de la cual vengo. Cuando yo estaba pequeño no teníamos más opciones. La televisión colombiana empezaba a las 6 de la tarde, o a las 5 empezaba con Plaza Sésamo, seguía con El Minuto de Dios y después el Boletín del Consumidor. No teníamos más. ¿Qué teníamos los niños de la época? Teníamos 3 opciones. O jugar en la calle todo el día, jugar, el juego, la lúdica, agarrarse a las patadas con todo tipo de juego en la calle. O conversar mucho, de ahí recuperamos la tradición oral de muchos de nuestro barrio y de muchos de nuestra generación. Hablar por hablar, conversar. Y lo tercero, teníamos que matar el tiempo en algo, entonces éramos lectores. Como éramos lectores por necesidad, venimos de lecturas un tanto primitivas, un tanto salvajes, un poco direccionadas, donde de igual manera yo me leía los cuentos de Mark Twain que salían en la colección Diario Juvenil, donde leía libros de cuento venezolano que sacaba Colcultura, en la colección de colorcitos de 3 pesos, pero también intercalábamos con Condorito. Uh-huh. Entonces podemos decir que Condorito fue fundamental en la formación lectora, en las aventuras de Walt Disney. Antes de verlos en cine, nosotros ya lo estábamos viendo en las revistas de caricaturas. Entonces, que los prestaban cuando uno va y alquilaba bicicletas. Ahí estaba y también las Condorito. alquilaban en el Parque Belén, usted alquilaba, yo no me acuerdo el precio, pero eran 3 por la moneda de centavo. La revista. Entonces nosotros éramos lectores de revista. Éramos lectores ocultos de la revista Bea, que era una revista sensacionalista de la época, donde además de contar crímenes escabrosos, mostraban mujeres sin vestido, que era toda una novedad. Y leíamos las caricaturas que le dije y leíamos las colecciones, la de Ariel Juvenil, la de Colcultura. Pero entonces eso a mí me talló el cerebro, porque me volvió un lector anárquico. Me volvió un lector anárquico, un lector de todo lo que se atraviese. Entonces, por eso, si usted mira mis suscripciones a las revistas que tengo Semana, tengo Soho, pero también tengo Jet Set. O sea, y después paso al Decamerón y después paso con los clásicos del género negro. Eso hace parte de una estructuración que yo no escogí, que me encontré en la vida como lector anárquico, pero insaciable. Y de buena memoria, creo. Entonces yo leo y leo y leo. Ya estoy tratando con los años de ser un poquitico más selectivo, porque ya hay demasiados libros buenos que me falta leer y no puedo leer cosas que no me interesen. Una de las cosas más interesantes de la faceta de nuestro escritor Emilio es su formación académica. Emilio es de formación de medicina, ¿verdad? Entonces es bastante peculiar, muy, muy particular, y es muy bueno entonces conocer cómo se vincula, aparte de esa historia de infancia tan bella, cómo se vincula la medicina y la escritura, la literatura, cómo llega esa unión de todas esas artes. Es muy interesante porque si hablamos de mi faceta como lector, la medicina se copó un gran porcentaje de mis lecturas de formación. Si yo estudié medicina entre los 16 y los 23, y después hice el primer posgrado entre los 25 y los 28, la medicina es absolutamente absorbente y el nivel de información que un médico que se precie de estar bien entrenado tiene que tener es altísimo. Entonces, por supuesto, nosotros tuvimos que leer demasiada medicina. Pero yo nunca abandoné mis dos pasiones intelectuales, ni la lectura, que además de ser intelectual era por lúdica y por divertimiento también, y el cine, porque tuve la fortuna de criarme en un barrio que tenía teatro de barrio, a la vuelta de esas de entrada de $1. Y entonces tenemos esa formación. Entonces yo tuve que leer mucha medicina. Hasta hoy no he podido dejar el vicio, porque si yo dejo de leer medicina me vuelvo poco eficiente en mi práctica. Yo sigo ejerciendo la medicina como especialista y soy profesor, entonces tengo una presión muy grande por la academia, además de un gusto por la academia. Entonces leo mucha medicina, trato de estar muy actualizado, pero no dejo mis lecturas. Y no dejo mi afición por el cine. Pero hay una cosa que me pasó muy interesante con la edad adulta, que fue que descubrí el audiolibro y descubrí los lectores mecánicos de los libros electrónicos. Y eso me cambió la vida. ¿Por qué? Porque en el desplazamiento diario a mi trabajo me demoro entre 50 minutos y 1 hora por el tráfico que Medellín tiene. Pero entonces, mientras todo el mundo está renegando contra el tráfico, yo estoy feliz. Porque me gané 1 hora más de ida y 1 hora más de vuelta de lectura. Entonces yo pongo o el audiolibro en el parlantico del carro,
o pongo el libro de formato electrónico con un lector electrónico de libros, con una voz un tanto robótica, pero ya me adapté a ella. Es como cuando uno tiene un amigo que habla boquinche o que habla con labio leporino, que en los primeros 2 minutos es un poquitico difícil entenderle, pero después usted termina hablando como él, porque lo influencian a uno. Pasa lo mismo con esto, entonces yo ya leo y he ganado muchísima lecturabilidad. Es una palabra que me parece horrible, pero que define lo que me ha pasado, porque entonces, en vez de estar oyendo emisoras y repitiendo las mismas canciones o noticias que no dicen sino cosas malas, volví a caer en la literatura. No tanto en la poesía ni en la metafórica, porque uno escuchando pues no tiene tiempo de profundizar en ese tipo de lecturas, pero sí en la informativa. Por ejemplo, hice un diseño completo de los grandes libros de rock y me encontré un autor que se llama Philip Norman, que tiene unas biografías que para mí son escalofriantes. Ya entiendo por qué a Amparo Grisales le da escalofrío y se eriza, porque yo siento lo mismo cuando leo la biografía de John Lennon, de Philip Norman, o la de Mick Jagger, de Mick Norman, o la de los Beatles, o la autobiografía de Pete Townshend, el guitarrista de Who, o la autobiografía de Eric Clapton, que son libros que son informativos, donde no hay que pensar mucho, donde no hay que reflexionar sobre una metáfora, ni fijarse muchas imágenes en el cerebro, usted simplemente lo pone a sonar y le echa el cuento a uno. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo casi que un diplomado personal de rock, tratando de profundizar en la teorización del rock, más allá de escucharlo, en ese aparatico que yo llamo la muñeca, que es el lector electrónico de libros electrónicos. Eso es una maravilla. Entonces me defino como lector, le estoy buscando permanentes caminos nuevos a la lectura. Es que si ya se hubiera inventado el aparato de lectura nocturna donde enseñaban idiomas antes, donde dicen que Juan Pablo II aprendió 37 idiomas, pero no me convence todavía, pero donde ya lo hubieran inventado ya estaría pegado a eso, porque es que me encanta que me cuenten historias. Entonces, el tiempo que me gasta la medicina, el tiempo que me gasta la familia, el tiempo que me gasta el trabajo, el resto que me queda, se lo estoy dedicando a 3 cosas. Lo estoy dedicando al cine, estoy dedicando a la lectura, y en este caos del tráfico le recomiendo a todo mundo que en el celular monten el lector, y ahí tienen la mejor compañía. Bueno, hay un tipo también de lector extrañísimo para nuestra época, pero que es también como una tendencia, ¿cierto? Es también una forma de ser lector en una ciudad, como dice Emilio, caótica. Yo me voy a volver un poquito para el Decamerón, porque hiciste alusión a una lectura y a una relectura, pero también a un hipertexto que es la película. La Rosa dice que de todas maneras cuando uno lee tiene que tener una experiencia, y esa experiencia es que algo le pase a uno. Entonces la pregunta está como relacionada con qué pasó con el primer lector del Decamerón, qué pasó con el segundo y qué pasa con esos vínculos hipertextuales con el cine. El primer lector estaba en búsqueda de emociones y de diversión. El primer lector, y de pronto un poquitico de morbo, porque si a mí a los 15, 16 años me dicen que en el Decamerón se presentan todo tipo de infidelidades, todo tipo de trucos para engañar al prójimo, todo tipo de trucos para quitarle la plata a los curas, a los obispos gordos, bonachones que muestran ahí, pero que en el fondo eran hipócritas porque tenían novias, novios y acumulaban dinero. Entonces, la primera aproximación es básicamente gozona, juguetona. Hombre, vamos a reírnos con eso y vamos a morbosear porque yo quiero conocer ese mundo. Esa es la experiencia que me queda de la lectura de mi posadolescencia, donde yo recuerdo muchos tiros simpáticos, juguetones y de pronto más bien divertidos pues del Decamerón. La segunda lectura ya la hago como escritor. ¿Qué debo yo aprender para contar una buena historia como me la están contando estos tipos aquí en un libro que se escribió hace 5 o 6 siglos? Entonces, eso me permite a mí entender la construcción de personajes adecuados, de personajes atractivos y de historias que no suelten al lector. Entonces, yo me he descubierto cuando leo uno de los cuentos del Decamerón que desde el primer párrafo estoy atrapado, porque me pintan o una escena fuera de lo común, o me pintan un personaje que se sale de lo común, y me lo plantean en esos términos. O sea, les voy a contar una historia del chiquito pelafustán callejero que engañó a 3 obispos. Entonces, de entrada ya estoy atrapado. Entonces, quiero entender bien ese proceso creativo, cómo contaban grandes historias en un libro que ya se sabe que trascendió la esfera del tiempo. Ese libro tiene 5 o 6 siglos,
Ha tenido miles de versiones, miles de traducciones, posiblemente a todos los idiomas y a todos los formatos. Yo conozco ediciones infantiles, conozco ediciones eróticas con toda la carga gráfica del erotismo, no sé si pornográficas, pero sí eróticas. Conozco versiones de cine, pues conozco la de Pasolini que referenciaba, pero también conozco una italiana de televisión que muestran por la noche, donde también hace una aproximación medio erótica del Decamerón. Entonces es un texto grande del cual todos tenemos mucho que aprender, aunque sea como conversadores, donde usted se siente a contarle a los amigos. Las historias del Decamerón los hace morir de la risa, porque son muy graciosas, muy pícaras. Entonces hago ese tipo de lecturas. La hice inicialmente por goce personal, y la segunda por apropiarme hasta donde pueda de esos grandes maestros que escribieron eso. Y eso mismo me ha pasado con otros 2 libros, con Las Mil y Una Noches y con Los Cuentos de Canterbury, que son libros que han trascendido muchos años y nos han permitido seguir gozando con ellos, hacer nuevas lecturas y tomar ideas de cómo se presenta un personaje y de cómo se cuenta una historia entretenida. Que en último término lo que queremos los escritores es eso, es capturar, entretener al lector y que sea una experiencia grata, que el lector cierre el libro con agradecimiento y diga, este escritor me hizo pasar un buen momento y tengo un personaje que ya no lo olvido. A eso aspiramos todos los que escribimos, y estos libros son ejemplares para eso. La novela negra es sin duda el trabajo que ha hecho últimamente Emilio Restrepo en la colección Policías y Bandidos, y que ha sido últimamente también muy aclamada. ¿Qué tal si conocemos esos referentes o esos mentores de la novela negra, grandes otros autores que usted haya leído y que hayan también estado influenciados quizás para su trabajo en la novela negra de sus obras? Claro, y no tengo ninguna forma de negar que mis primeras lecturas sistemáticas parten de 2 libros rojitos de Aguilar Editores, que eran de pasta roja con papel de Biblia, sí, que tenían 5 novelas de Agatha Christie cada uno, y tenían 5 colecciones de cuentos de Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Entonces, yo tuve la fortuna de que en la casa de un vecino, que el papá era ejecutivo de la Siemens, tenía una biblioteca muy buena, y el hombre los tenía ahí por pose de nuevo rico, porque en realidad no se había leído ninguno. Entonces el hijo me los prestaba, y yo empecé a leerme sistemáticamente, y le pido que me den el beneficio de la duda. Me leí la colección de Agatha Christie, haciéndole cuentas a los 10 libros que tenía ella, ahí van 50 novelas. En esa colección. Entonces yo puedo decirle que me leí entre los 12 y los 16 años fácilmente 50 novelas de Agatha Christie, que con los años me he releído, y toda la colección de 5 libros que tenía Conan Doyle, que también tenía unas novelas que iban más allá de Sherlock Holmes, tenía novela histórica y novela de anticipación. Yo me lo leí porque fue descubrir un tesoro, porque a mí me encantaba esa propuesta, la propuesta del enigma, la propuesta de descubrir, tratar de ser más inteligente como lector que el escritor, cosa que nunca logré. Yo nunca fui más inteligente que Agatha Christie ni que Conan Doyle, porque nunca descubrí el crimen. Entre otras cosas porque eran maestros del engaño, pues, con buenas artes literarias. Entonces, mis primeras lecturas fueron esas 2, lecturas formales, sistemáticas, literarias. Porque en lo no literario, si podemos hablar así del cómic, yo ya me había leído las aventuras, pues completas no, pero muchas de ellas, del agente X-10, que era un espía en la Segunda Guerra Mundial, y otro que se llamaba Rip Kirby. Descubrí con gran emoción que uno de los libretistas del agente X y otro de los libretistas de Rip Kirby era Raymond Chandler, que es uno de los grandes referentes de la novela negra. Entonces ya empieza uno a cerrar los círculos. Ya después, con los años, una vez me leí una colección argentina de cuentos de detectives donde estaban los grandes clásicos, pero yo en ese momento no sabía que eran los grandes clásicos. Yo leía unos cuentos muy atravesados de un hombre que amaba El Agente de la Continental, y de otro hombre que amaba Sam Spade, y de otro hombre que amaba Marlone, y otros que ya no me acuerdo, detectives clásicos de los años 30, 40, 50, de esos de sombrero, alcoholizados, que el saludo para una mujer era una cachetada en la cara, eran misóginos y eran burdos y eran tristes y solitarios, pero obstinados y con una honradez conceptual e intelectual impresionante, que ellos siempre se hacían llegar hasta las últimas consecuencias para resolver el crimen, en una colección argentina que llamaba Los Mejores Cuentos Policiales, cuando yo estaba muchacho.
Y después, cuando volví a ese libro ya tardío, supe que ahí estaban los grandes, pero cuando estaba chiquito no lo sabía. Ahí estaba Chandler, ahí estaba Hammett, ahí estaba Kane, ahí estaba Rose McDonald, los grandes escritores del género negro, que ya después los cogí con método cuando ya era adulto, cuando descubrí que me gustaba escribir literatura de crimen, género negro, cuando estaba tratando de encontrar a mi personaje, Joaquín Tornado, que ya tengo la fortuna de que esté en 5 libros, 4 de ellas gracias al gran apoyo de la editorial de La Bolivariana, yo ya estaba buscándome ese personaje en los referentes de estos grandes escritores. Entonces, los clásicos, que le dije ahorita, Agatha Christie, Conan Doyle, los de hard-boiled, que llaman, del género negro pesado norteamericano, que son Raymond Chandler y Dashiell Hammett, y James Cain, me los leí, todavía los sigo leyendo, y ya tardíamente he caído en los que hablan español. En Padura, por supuesto. He leído también a Ledesma, González Ledesma, que es el que escribe el inspector Méndez allá en Barcelona, y lo mismo a Montalbán, que también escribe en Barcelona y también han, creo que, influenciado. Además de que me encarretan y además de que me divierten y me entretienen mucho. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Emilio, por compartir su experiencia como lector. Creo que hemos asistido a una clase llena de bibliografía y de referentes en este género de novela negra, pero también conocimos un perfil lector de uno de nuestros escritores de la UPB. Los invitamos para que sigan en sintonía de Contar para Editar y que disfruten con el recomendado de hoy en Entre Libretos. Los golpes de la vida, por Gala Callejas. La tía de Miguel Lora Escudero, una profesora de inglés, fue la responsable del apodo del Happy. Eso fue hace más de 40 años. Recuerda con nostalgia el excampeón mundial de boxeo mientras se acomoda en el sofá de su casa para recordar sus años de gloria. En Villa Campestre, donde reside junto a su eterna compañera de batallas, Piedad de Lora, y a su hijo menor, sigue irradiando la misma alegría y espontaneidad que conserva desde sus tiempos de gloria, cuando logró ser el primer campeón de boxeo en peso gallo frente al mexicano Daniel Zaragoza. Sonríe, gesticula con fuerza y se emociona al hablar de su época de gloria que se inició el 9 de agosto de 1985. No todo fue tan fácil. Desde sus inicios tuvo que enfrentarse a duros golpes que, aunque no lo noquearon, lograron causar fuertes impactos. Desde niño fue muy feliz y con mucha energía. En la medida en que fue creciendo alcanzó éxitos personales y deportivos, pero también tuvo momentos de tristeza infinita. Los puños que le han dado no han sido tan duros como los que han lacerado su alma. Recuerda con nostalgia la muerte de un tío, un hermano de su mamá, quien sufrió un ataque cardíaco fulminante en su presencia. Tenía apenas 16 años. Esa imagen de dolor e impotencia solo logró difuminarse a los pocos meses cuando obtuvo la medalla de oro como amateur en el Campeonato Nacional de Boxeo realizado en el año de 1977. Ese era el primer eslabón de una cadena de éxitos que lo consolidó como el deportista más reconocido del país, al defender durante 7 años consecutivos el fajín mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Para él, su familia es uno de los tesoros más preciados y por ello no puede dejar de sufrir cuando alguno de ellos está triste. Recuerda con mucho dolor cuando veía a su hermano menor llorar por amor. Eso, a su juicio, es más fuerte que los golpes que le pueden propinar sus contendores. Este deportista, uno de los más grandes que ha tenido Córdoba y el país, recuerda también como uno de los episodios más tristes el día en que perdió la 8ª defensa del título mundial. Allí sintió que su vida se derrumbaba. Era un 29 de octubre de 1988.
La agilidad de su menudo cuerpo, apenas con 118 libras de peso, no fue suficiente para resistir la fuerza del mexicano Raúl Pérez. Aquella situación lo dejó devastado. Mi orgullo siempre fue deportivo. Me creía el mejor. Tenía el mejor peso gallo en el mundo boxístico de ese entonces. Había defendido el título 7 veces. Iba invicto. Llevaba 40 peleas sin perder, además de la parte económica. Eso es como si tú compraras el quinto de la lotería, le dieras al premio y perdieras el boleto. Es que al dejar de ser campeón mundial, se te cae todo, porque ya la próxima pelea que viene no es por el título, ya no eres el campeón y no te van a pagar lo mismo. Reconoce que uno debe estar preparado para todos esos momentos, con el fin de que no sean el obstáculo para alcanzar las metas que se propone. Con esos cambios, entre grandes alegrías y profundas tristezas, aprendió a llenarse de fortaleza y a entender que todo cambia y nada es estable. Siempre amó el boxeo. Cuando apenas era un niño de 14 años, subido en la paredilla de su casa, en la calle 23 con carrera octava en la ciudad de Montería, veía cómo entrenaban a diario en el gimnasio contiguo. Un día se le dio por pasar la pared y comenzó a entrenar. Sus amigos y vecinos vieron sus aptitudes para esta disciplina y comenzaron a motivarlo y a apoyarlo para que se dedicara a boxear. A pesar de que se mostraba apto, su madre no quería que se dedicara a esta disciplina. Se opuso de tal manera que llegó a romper las pantalonetas y a botar los guantes con los que su hijo practicaba. Él, por su parte, hizo caso omiso a aquella confrontación y siguió en lo que le apasionaba. No obstante, ella no fue su único oponente. Circunstancias de la vida llevaron al excampeón a tomar un tiempo de receso. En sus comienzos, padeció de una hernia inguinal y por ello se vio obligado a retirarse 2 años del boxeo. Luego tuvo una lesión en la mano. Pensó que no se iba a recuperar, pero logró conseguir la ayuda profesional adecuada y aunque estuvo otro tiempo retirado, volvió a pelear. Se alcanzó a desmotivar bastante por la lesión, pero algunos amigos comenzaron a decirle que estaba joven y que era muy bueno, que no dejara de practicar porque podría llegar a ser campeón mundial. Entre libreros. Yo soy Etil Cano, librero de la editorial UPB, y este texto que escucharon en la voz de Marita Lopera Rendón se titula Baúl de Historias, volumen 1, un texto realizado por varios autores bolivarianos. Les recordamos que la editorial Librería Tienda se encuentra ubicada en el bloque 13 del Campus Laureles de la Universidad Pontificia Bolivariana. También pueden comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica 354-4565 o al correo editorial@upb.edu.co. Agradecemos a los oyentes por acompañarnos durante esta media hora de emisión y les recordamos que estaremos cada semana Juan Carlos Rodas Montoya y Marcela Willes Toro en el mismo horario con nuevos invitados del mundo editorial. En esta oportunidad los despedimos con este epígrafe de Agatha Christie. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único. Y en el control nos acompañó Juan José Suárez. Hasta siempre. Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.